deberíamos cobrar un bono extra. Espérate, que me tengo que poner esta wea. Esta cosa, pausa en esta cosa. No hay que ver Ya, si hay gente ahí. malintencionada que se pone a grabar al tiro. Oye, partimos ya 30 minutos después. 30 minutos después. ¿Por culpa de quién? No le vayan a decir porque le decís algo y te saca violencia de género. En cualquier minuto llega. Así que yo, Es verdad. mejor la saludamos con afecto. Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Ale! ¡Ay, por fin! Siempre ya viene escuchando, siempre. Hello. Hello. Que sepa el mundo del teatro y de las artes escénicas que todo este retraso es por honrarlos a ellos. Exacto. Ya. Y no es chiste. Y no es chiste. Ya, ¿cómo estaba el ensayo? Bueno. Sí. Está bueno. ¿Va agarrando Sí. forma? Agarrando forma, sí. Bien, qué bueno, me alegro. Me alegro mucho de verdad, tú lo sabes. Sí. ¿Cómo están? Bien. Bien, po. Alberto Aquí. no va a llegar. Ya. No, ya me No, imaginé. ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Sí, mira, avisémosle a la gente, ¿ah? Los mayor lovers, eso así, porque hay algunos, sí. O sea, uno puede ser mayor lovers y puede ser Paulsen lover y debe tener ganas igual de escuchar la cosa nuestra, pero hay gente, y lo respetamos, que si no está mayor, no. No, porque si no, no sé, hay gente. Para Bueno, ellos, ahórrenselo. claro, no se queden esperando porque no va a aparecer. No va a aparecer. Y además si aparece, porque tienen 29 minutos más el lanzamiento de un libro, porque a veces le gusta hacer eso, como para estar. Es como que él firma la hoja, entonces llega nomás. Claro. Marca la asistencia. Marca la asistencia, Pero no sé. no les creemos esa falsa expectativa porque si no después se van a mandar todo el programa va a decir, pero faltó mayor. Pero ¿sabéis qué? Va a estar A ese bueno. programa le faltó mayor. Va a estar bueno el programa. Primero, porque hace pocos días tuvo cumpleaños Paulsen, así que lo saludamos al aire. ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños. Y escuchamos Gracias. las mejores anécdotas ever. Ah, sí. Ya se me olvidaron. Ya se me olvidaron. Sí, no, nosotros también, no. De De esas weas que son... No se pueden desclasificar. esas que yo voy a guardar, porque si Paulsen no las cuenta en sus memorias, después que se muera las voy a contar yo. Y asume que se va a morir antes, Ya Paulsen. las escribí, ya las tengo ahí archivadas. En eso estás totalmente autorizada. Después de que me muera, todas las cuentas. Ni un Pero problema. ¿por qué asumen esa pretensión soberbia, humanos? Si la weá no es porque este tenga más años que otro. Mañana yo me despacho y listo, y me hacen un homenaje. Y Bueno, cuentan. si yo me muero primero, nada que hacer, pues. Claro, te va a ir con todas mis memorias. Claro, ahí queda tu voluntad. Yo cada Pero que día... sepa que si Paulsen muere primero, yo voy a contar esas anécdotas. Ok. Que se si se- sepa. si Estás se muere- autorizada. Tiemblen. Estás autorizada. Ya, muy bien. Gracias. Está grabado con público. Yo, aunque no esté, perdona, aunque no esté autorizado, lo único que te voy a decir es que si se muere la Ale, yo voy a hacer un libro que se llama Memorias no autorizadas de la Sultana. Y tengo, ¡Ay, claro! ya tengo, Sí, ya ya tengo. tienes. Sí, ya tengo. Pero te falta. No, me falta. Te falta. Y así todo, armo 3, 4 Casi buenos. todo lo que hay ya es bueno. Lo que ya hay es bueno. Sí, todo muy bueno. Ya, Dabañino, salva esta situación. Finalmente fue justo antes de cumplir el primer año en el gobierno. El día antes, el presidente hizo uso de sus facultades y con viento fresco sacó del gabinete a 5 ministros y 15 subsecretarios. ¿Cambio profundo o ni tanto? Ya lo veremos. Oigan, y no es por chaquetear, pero igual fue bien ordinaria la sacada de sillas. Primero 7, luego 6, al final 5. O sea que si el cambio de gabinete se hacía en la noche, quizás salía un solo ministro. En La Moneda dicen que era solo para despistar, ¿eh? Bueno, mejor que empiece la fiesta del análisis político y la conversación que siempre deja algo. Aquí comienza el podcast regalón de los martes, La Cosa Nostra, en su 5ª temporada. Quinta temporada, le pone color, Dabañino. Oye, es quinta temporada, pero es 3 años y medio. Pero es quinta temporada, efectivamente. Después sacan la cuenta. Oye, bueno, es la noticia. Fíjate que en realidad yo pensaba que uno debería conversar primero del fracaso de la reforma tributaria, que de alguna manera lo engarza de manera no lineal.
¿Ah? Habría sido igual el cambio de gabinete el viernes 10, yo creo que eso estaba claro ya y estaba en la cabeza de Boric hace tiempo. Mira quién llegó. Ya, lo que le estaba diciendo. Ya lo admití. Pero efectivamente se engarza más con... Retiramos lo dicho. Ah, repitámoslo, pongamos de nuevo a Dabañino. Ya. No, aquí llegó. Esto, alguna gente se Era indigna. bromita, era bromita. Era bromita. Alguna gente se indigna con esto y a otros les encanta esta cosa que nosotros somos así, especiales, especial para el tamaño y la gente llega en cualquier minuto. Bueno, lo que les decía es que yo no sé si en realidad vale la pena partir derechamente hablando del cambio de gabinete o hablar de la fallida reforma tributaria, que es una cosa no menor y que es como, no sé, aborto tres causales, antes de que empiece la discusión, las tensiones que podrían haber tenido un par de meses de discusión intensa con temas económicos profundos, y nada, no llega ni a eso porque no se alcanzan los votos, cuando nadie pensaba que no se alcanzaban. Se lo dejo a su Ahora, la descripción. derecha tiene ¿Ya? un punto porque en realidad, aunque se iba a votar la idea de legislar, ya estaba acordado el detalle. Entonces era votar la idea de legislar, pero también hacer el trámite rapidito porque ya estaban acordadas las indicaciones que se iban a meter para que ese paquete pasara rápidamente al Senado. Entonces, aprobar la idea de legislar en realidad era aprobar ya ese paquete que se había negociado en la comisión de Hacienda. Y entonces, ¿por qué no se vota a favor la derecha? Bueno, no, si solamente digo que esta idea que nos han vendido de que, de que votando era solo la idea de legislar y después iba a empezar el debate, no es tan cierta porque efectivamente el debate ya se había hecho en la Comisión de Hacienda De acuerdo. y los votos estaban bien repartidos y se sabía que la derecha iba a votar en contra. Y me parece notable la estrategia de ponerle la pata a la derecha, digamos, porque votó efectivamente en contra de la idea de legislar, para suavizar el hecho de que había 3 votos que debieron haberse pirqueneado a favor de la reforma y no está el acento ahí, digamos. Y no está el acento ahí. Alberto Mayol llega a firmar la lista. Llega a firmar la lista. Y muteado más encima. Te Y muteaste. muteado. Muteado. Ya, estoy muteado. No. Y Sí, en llego a firmar la Marín lista. 014 parece que está. Estoy en Marín. No. No, y los espejos, eso. Ah, Ah. no había cachado. Es una estética. No, pero el sillón y los espejos, no sé, a mí me han contado que se parece, ¿no? Ustedes saben que en la esquina de la Academia de Humanismo Cristiano, que donde tengo que ir más rato, hay un hotel. Entonces, en los hoteles a veces innovan en la estética. Claro. Las innovaciones ya lo sabemos, política, las innovaciones pueden no salir del todo bien. No todos felices, claro. Definitivamente. Ha pasado, sí. Una cosa se te escucha. Se te escucha un poco bajo. Sí, se te escucha lejos. Mientras mejoras eso, estamos en la discusión. Estoy con el... Sí, dale. pero ni se te escucha mucho porque acerca el... No sé, está raro. Capaz que sea el micrófono del compu. Funcionaría mejor sin los audífonos. Yo creo que es el micrófono del compu, fíjate. ¿O no? Bueno, ok, me voy a cambiar. Bueno, no sé. No, tranquilo, da igual. Oye, bueno, entonces estábamos recién entrando. Fernando, porque, o sea, a ver, ya, hagamos una palabrita de la reforma tributaria para después pasarnos al tema del cambio de gabinete, porque yo creo que, no sé si a ustedes les pasa, algo decía ya Alejandra, decía un elemento, entregado un elemento de contexto, pero es tan ordinaria por lado y lado la caída de la reforma tributaria. O sea, es ordinario en lo específico, es decir, hay 3 votos que debieran estar, con los días se ha desclasificado que con Pamela Giles y por lo tanto con su otra diputada humanista de la Florida se había conversado y habían dicho que sí, y claramente con la otra diputada, que es la que tiene el altercado con Ávila, también, y bastaban, ahí tengo la duda reglamentaria si bastaba con un voto o eran necesarios 2, pero esas son las 2 alternativas. Y se cae por eso, que ya es una podredumbre muy rasca de la política. Entonces uno puede decir, oye, el desprestigio de la política, bueno, hay algo de eso. Pero por otra parte también cito a mi buen amigo Carlos Correa con una columna que me gustó mucho, donde ponía también el acento, decía, bueno, y esto lo llevaron adelante Marcel y Analía Uriarte. Es decir, ya no los cabros chicos del Frente Amplio, sino los que tienen experiencia, que no se la van a ir La estos dupla de detalles. oro. Claro, entonces, ¿dónde tú ponís la culpa? En la cosa, en el chascarro tonto, pero
pero que te afecta y te bota la posibilidad de discutir una reforma tributaria, o en la falta del gobierno, de quienes conducen, de que incluso tienen que incorporar esa tontera. Yo no sé dónde ponemos el acento en el análisis, porque yo creo que eso determina harto de lo que uno puede seguir para adelante analizando. No sé, Alberto. Yo creo, para serte franco, que estamos entrando en una fase, y me voy a arriesgar con esta idea, yo creo que estamos entrando en una fase donde las oposiciones a este gobierno básicamente no quieren entregar nada que pueda ser derrotado en el Parlamento. No porque la encuentren mala la reforma tributaria, en una de esas la podrían haber arreglado, no, es porque yo creo que hay una intención de no dar votos a favor de las iniciativas del gobierno, no importa cuáles estas sean, cualquiera. Y eso es una forma de hacer oposición que es perfectamente legítima, digamos, yo no voy a decir que no se ha hecho antes, de hecho, ha pasado antes, pero que hoy día se ve muchísimo. Y bueno, hay suficientes personas para poder materializarla en las oposiciones, en los conversos y en las conversas. Y yo creo que desde ese punto de vista, Marcel, en una de esas, si es que nos pudiéramos sincerar con él, escuchándolo, en una de esas estaba convencido que tenía los votos. Y resulta que a la hora de votar, prima la idea de que, mira, el deporte, el gobierno de los pendejos no puede obtener ningún triunfo de ahora en adelante. Punto. Ni siquiera una reforma tributaria, que puede estar bien pensada, puede ser bien armada, puede estar materialmente construida. No estamos para darle nada. Y creo que eso, sin necesario de que se junten en casas, así, en sótanos de casas, ni nada de eso, se produce una situación que se ha producido antes también, si esta cuestión no es una cosa que primera vez que pasa, donde el objetivo central es atomizar al gobierno y dejarlo básicamente sin poder actuar en términos legislativos. Y esta era una gran prueba, y yo creo lo que dice Mario Marcel y también Analí Uriarte, de que ellos estaban convencidos que tenían los votos, porque probablemente hubo montones de gente que le dijeron que estaban con esos votos, y que a la hora de tener que votar, no votaron, o se fueron. Alberto, antes de escucharte, solo decir que igual en la estrategia inmediatamente posterior, de hecho la primera declaración de Mario Marcel, que uno lo lee como una bajada estratégica, es decir, vamos a hacerle pagar el costo a la derecha, porque yo creo que la derecha, hay muchas voces que decían que la derecha votó en contra sabiendo que había los votos para que se aprobara la idea de legislar, pero quería entregar una señal. Y por lo tanto, como hacen esta jugada y efectivamente termina rechazándose, es un problema para todos, porque también tú puedes empezar a decir de partida el financiamiento de los propios bonos comprometidos por Piñera. Entonces, hay ahí una bajada estratégica dura. El punto, me callo con esto, es que esa bajada estratégica, o si es que era, me refiero, como de golpear duro, dura un par de días, porque ahora ya estaba Boric recibiendo la propuesta de renovación nacional, y efectivamente, porque en realidad, ¿qué van a hacer? ¿De verdad no van a avanzar en ningún tipo de propuesta, de ningún tipo? O sea, hay tan poco piso en la posibilidad de montar en el macho para ideas de alguna manera más radicales, que las derrotas son derrotas bien profundas. Alberto. Sí, yo siempre quiero insistir en que obviamente no es fácil, pero en política muchas cosas pueden evitarse. En este caso, hace mucho tiempo planteamos, de hecho, recuerdo que todavía estaba Mirko, cuando hablábamos de que es importante que el gobierno tenga claro que llegar a un escenario en el cual va reforma por reforma negociando es muy complicado. Es muy difícil porque
porque si, y además que la primera sea la tributaria, que suena completamente lógico desde el punto de vista de la lógica técnica, pero no es políticamente lo lógico, porque lo políticamente lo lógico es que tú abras cancha con algo que a la gente le guste, ¿no? Para llegar a después a decir, bueno, pero necesitamos financiar esto, ¿no? En el momento incómodo en que todo, luego de ir de vacaciones, ya tienes que pagar la cuenta. No me digáis eso ahora, pues. No me Pero, digáis No me lo recuerdes. pero, pero si tú dices lo que cuestan las vacaciones realmente antes de, se produce un momento desagradable para todos, ¿verdad? Que podría hacer fracasar las vacaciones. De hecho. Entonces, todo está basado en, a ver, esto que les digo no es broma, o sea, los organismos internacionales dicen, ¿cuánto costaría la reforma que les estamos proponiendo a los 35 países que están en esta situación? Cuesta 200 billones de dólares. Ah, no podemos decirle eso. Digámosle 50. ¿Verdad? Y 50 en 35 años. ¿Verdad? Y esos 50, cuando llegan al año 17, le dicen, mira, nos están cumpliendo los objetivos, no llegamos todavía, va a haber que aumentar la cantidad de dinero. Y van gestionando así, porque si no, los países dicen, bueno, pero no se puede, o sea, ya está, ya no existe. Esto pasa de todas las maneras que ustedes se puedan imaginar, o sea, no es broma. Entonces, mi impresión es que lo inteligente era haber negociado silencioso y tranquilamente, mientras hacías otras cosas, con la derecha, con la centro derecha, aislando, tratando de quebrar en algún punto el sector de la derecha, pero sobre todo manteniendo algo que lo hemos conversado ya muchísimas veces, que es el tema de ser capaz de tener una relación con el centro político más razonable, porque las relaciones se establecen en este gobierno con la izquierda de la concertación y se establecen con la derecha en forma de conflicto, pero con el centro político prácticamente no hay relación. Y eso es un error importante porque te va generando una problemática. O sea, tenemos un partido como el PPD, que tiene la ministra de Interior, que está enojado con el gobierno y que no participa en el gobierno. Y dices, ¿cómo lograron ese milagro? Tener la ministra de Interior y que no te quiera. Bueno, se logró de muchas maneras, no vamos a entrar en detalle, pero se logró. Entonces, creo que este desorden político, esta desestructuración política que tantas veces hemos hablado, que hemos discutido en los seminarios, ya está nuevamente costando muy caro. Y hay otra cosa que creo que es importante, es que el gobierno ha puesto 2 veces cortapisas a sí mismo respecto a cómo hacer las cosas, y naturalmente cuando te pones cortapisa, lo normal es que la cortapisa funcione en tu contra. Dijiste que no partías del gobierno hasta ganar el apruebo, que es importante, hasta después del apruebo, perdiste. Luego dijiste, no vamos a partir la reforma hasta tener aprobada la reforma tributaria, la perdiste, y te quedas sin agenda. Y lo tercero, si se daba este escenario de que se empezaba la reforma tributaria, me pregunto yo, ¿para qué hacer el cambio de gabinete justo después si no es legible en línea recta con el proceso de derrota en el Congreso? O sea, uno entiende que los hechos políticos tienen una secuencia. Y ese cambio de gabinete es un cambio de gabinete en una situación de normalidad. Era el cambio de gabinete que se había más o menos definido antes de esa derrota. Después de esa derrota, si querías hacer un cambio de gabinete, tenía que tener un sentido respecto a aquello. Ya sea porque vas a estar más duro y más crítico con la derecha, o ya sea porque vas a pegarte y te vas a rendir, lo que sea. Entonces, era importante que hubiese una señal de ese cambio de gabinete. A mí el cambio de gabinete me pareció un poquitito nada, independiente que haya gente que pueda entrar que es competente, que quizás es mejor que el anterior. No me importa tanto eso, porque en el fondo es la señal política que había. Perdón, pero la ministra de Relaciones Exteriores aguantaba un rato, porque de hecho hasta la derecha la había apoyado. No me parecía razonable que estuviera mucho tiempo más, porque era un fusible que estaba quemado, evidentemente, pero
pero me parecía que no era el momento de hacer ese cambio de gabinete, menos si había ocurrido esta crisis justo antes, y menos si las respuestas a esa crisis naturalmente no se iban a plasmar en el cambio de gabinete como así fue, y menos viendo el hecho de que no se cambió al ministro probablemente más impugnado en ese sentido, que era el ministro de Educación, más impugnado no en el sentido así popular, sino que en el sentido técnico, de que todos sabían que era un ministro que tenía que ser cambiado. Entonces, me parece que esos defectos de estructuración han sido complejos, y yo creo que en ese sentido el gobierno interrumpió un proceso bastante bueno, llevaba varios meses en crecimiento, mitigando los daños y mejorando algunas variables, y se le interrumpió ese proceso, y desgraciadamente entra de nuevo en una situación que todavía tiene posibilidades de mejorarla, pero mi impresión es que no va a ser muy fácil, se ve débil. No te escuchamos, Darío. ¿Me escucharon de verdad? Ahí Ahora sí. sí. Ya. ¡Oh, qué horror! Está fallando este. Y no tengo plata para reponerlo, así que no falle. No, decía yo que ya Alberto entró en cambio de gabinete, así que nada, yo creo que composición libre. ¿Cómo? Porque yo creo que hay muchas maneras de entrarle, pero los escucho. Yo voy a seguir todavía pegado un poquito en este proyecto de reforma, porque creo que se ha dado el escenario de nadie sabe para quién trabaja, porque recuerdo que hubo un momento en que eran los adultos del gobierno los que decían no se pueden tirar proyectos para que se rechacen, que era la postura de los chiquillos, ¿no? Los chiquillos es dejemos en evidencia a la derecha, tiremos el proyecto igual. Y así dejamos en evidencia a la derecha y bien con la idea testimonial. Y los adultos, le hace vieja concertación, decían no, lo responsable y lo políticamente acertado es llevar el proyecto trabajado y tirarlo en el momento en que ya están los votos. Y se ha dado la situación un poquito inversa, porque escuchamos a Marcel bastante destemplado, digamos, para lo que lo conocemos, hasta ahora lo habíamos conocido, digamos, quebrando canillas así, digamos, sin freno. Pero yo creo que esa fue una estrategia, altisonante para sacar a la derecha a la pizarra, que era fácil y que era, digamos, también hay que decirlo justo. No quisieron siquiera, o sea, el argumento es súper bueno, no quisieron siquiera sentarse a debatir de este proyecto tan necesario, y con este proyecto que financiaba tanto y tirarle números, digamos, me recuerda a los reportajes de la revista Cauce del 84, por ahí, como con la plata que se gastó en Sí. lo curro, si hubieran construido 540 escuelas, bla. Entonces es un argumento, a mí me parece políticamente muy eficaz, pero que no deja de ser aire, porque igual tenía el problema. Y aquí aparecieron los empresarios, me parece a mí, que me pareció una coreografía con sospecha de ensayada. Aquí aparece el empresariado, no la derecha, sino que el empresariado reuniéndose con el presidente y diciendo, nosotros estamos por los intereses del país y queremos discutir una buena reforma. O sea, ¿quién va a negociar la reforma tributaria al final? No los partidos, el gobierno con los empresarios. Y por supuesto que eso significa que la reforma tributaria va a tocar lo que no es esencial para el gran empresariado chileno. Entonces, a mí me parece que me resuena a otros procesos previos en que el discurso es muy altisonante, pero el resultado muy modesto. Y también me parece extraño que el gobierno se niegue a pasarle la cuenta a quien tiene que pasársela, que son los propios, o los ministros que no asistieron, o sea, creo que alguien tiene que asumir el costo de que no estuvieron esos 3 votos. Y en las crisis, me recuerdo casos también, en que el pareo se respeta si es que están los votos, pero si no están los votos, chao pareo. Y después me haré cargo, digamos, de que el pareo no funcionó.
pero véngase a votar porque alguien tiene que romper el pareo en caso de emergencia, pero eso te exige estar ahí. No puedes, no me parece que hubiera sido una estrategia saludable políticamente decir, ya, lo vamos a tirar y bueno, y si no están los votos, le hacemos pagar a la derecha, algo no me suena, algo no calza. Y no me parece que todo haya sido puro accidente. Y el cambio de gabinete, ahí nomás, pues, o sea, el cambio de gabinete parece más lo que el gobierno, el presidente dijo que no iba a hacer, que era el cuoteo, sino que se suponía que iba a ser un cambio de gabinete para hacerlo más eficaz. Y yo me pregunto en qué, si no llevaba educación, significa que no evalúa ahí un problema o que no quiso darle la oreja a la Pamela Giles y a sus amigas. Yo creo que Pamela Giles y sus amigas afirmaron al ministro de Educación. Absolutamente. Absolutamente. Don Fernando. A mí me parece muy curioso una serie de cosas que probablemente hubiesen sido de las primeras en ser notadas en un ambiente de cambio de gabinete normal. Salieron 3 comunistas y no entró ninguno. Eso en un gobierno de coalición es de las cosas que uno hubiese esperado, pero que alguien dijera, a ver qué pasó. ¿Esto indica alguna señal respecto de los socios, respecto de los aliados, respecto de las situaciones? Bueno, estamos por ver eso. ¿Qué significa? Significa de que hay una predilección por un determinado sector versus otros que fueron los acompañantes en todo el proceso, incluso el de votación. Sería interesante saberlo, no lo sabemos todavía. Y yo no vi a nadie grandilocuentemente del PC que saliera a objetarlo. No, de hecho el PC se ha cuadrado, pero como tabla, o por lo menos la oficialidad del PC con el discurso oficial. Claro, y esas cosas son cosas que son visibles. Tú ves una cara distinta, pero también un partido distinto. Entonces, esto lo sabe muy bien la derecha porque le pasó montones de veces al presidente Piñera, las 2 veces que fue presidente, el tener que armonizar los puestos para que se mostrara efectivamente la coalición, por lo menos en una buena distribución. Bueno, yo no entiendo muy bien qué significa esto, si es que se pidió de alguna manera al PC que los dejaran hacer esto y que no alegaran, porque necesitaban dar una señal de mayor cercanía al centro político, o hay algo que efectivamente está ocurriendo y que lo vamos a saber más adelante en términos de cómo se manifiesta esta alianza de gobierno en el futuro. Pero yo pensé, Los únicos que alegaron fueron los liberales, que tenían uno. Los radicales. Claro. Pero los radicales no estaban. Estaban, o sea, y siguen estando. Es una cosa muy rara. Conversamos el caso de los radicales y los liberales. Está bonito. Pero importante lo que dice Fernando, porque el PC es un factor mucho más importante en términos de la alianza que llegó al gobierno, y se nota más la ausencia de un liberal que la salida de 3 comunistas. Yo sé que vaya a seguir, Fernando, pero es que pusiste el punto del PC, entonces déjame hacer así una pequeña, digamos, agregada. Fíjate que no lo había pensado nada, y voy a decir algo. La gente sabe que yo milité en el PC, ahora hace como 6, 7 años que dejé de militar, por lo tanto ya hay una distancia y no sé qué, ¿ya? Pero de verdad, yo te escucho y yo no encuentro otra razón que no sea, por supuesto, esto no implica ingenuidad, no implica una cosa así como Hello Kitty, pero yo creo que lo que hay ahí es generosidad del PC. Y hay una cosa que a veces la gente a la distancia subvalora, y yo no quiero ponerlo tampoco, insisto, en un pedestal, pero yo creo que el Partido Comunista todavía, a diferencia de los partidos tradicionales de la Concertación, siempre se hablaba cuando salían del gobierno, se perdía el gobierno, que entonces pasabas al invierno, siempre la metáfora como el frío, fuera del gobierno hace mucho frío. Es una clásica frase, ustedes la han escuchado 800 veces. Hace mucho frío fuera del gobierno, y eso de hecho es siempre un elemento que se decía, bueno, ya habrá diferencias políticas profundas, peleas, no sé qué, pero bueno, si necesitamos volver al gobierno,
vamos a tener todos claros porque, bueno, es distinto estar de dirección de servicio, en fin. No lo quiero ridiculizar porque eso es natural, tampoco se trata que sean una banda de bandidos que quieren llegar al gobierno solo para ganar altos sueldos, pero evidentemente estructuras partidarias y amigos, incluso gente independiente, pero que están en ese mundo, universo, es distinto estar buscando pega como asesor por fuera o en una consultora, postulando a proyectos, que efectivamente tener un puesto y poder trabajar con gente en cualquier repartición pública. Y El también si lo PC, vista desde el punto de vista noble, que la incidencia política desde la oposición es mucho más... es que, por eso te digo, pero es que yo creo que ahí hay una cosa, que el PC, que si bien ha estado ya en el gobierno la nueva mayoría en este, yo lo veo, y ahí sí probablemente en mi cercanía con gente que sigue militando en el PC a diferencia mía, yo veo que tienen una mucho mayor flexibilidad, ¿ya? Y que no hay todavía una masa muy grande de cuadros. No implica que sea absolutamente nulo. Yo creo que eso le da un juego de piernas, todavía incluso para hacer política. Y creo que en ese sentido, el PC que también está en sus propias contradicciones internas, esperando qué va a pasar después de Telier, el Congreso tiene cosas, y eso también yo creo que ahí sí yo comparto lo que dice Fernando. Habrá que ver cuáles van a ser las definiciones políticas del PC después del 7 de mayo, mirando incluso a la aprobación o no de la propuesta constituyente, lo tengo claro. Pero creo que también hay una cosa, digamos, que tiene que ver con otra cultura partidaria que todavía no está en la lógica, que a mí, fíjate que sí me llamó la atención de algunos partidos que sí de verdad alegaron, o sea, el Partido Liberal perdió un ministro y sumó dos subsecretarios. Uno podría hacer es como empate. Y no, y lo dicen públicamente. Palabras que en los últimos 3, 4 años ya no se escuchaban. Como que volvimos a que ya se puede decir abiertamente, me cagaron porque tengo menos cupo. Y después decir, no, pero no nos importa, no importa el proyecto, no sé qué. Hay una cosa ahí media rasqueli como que volvió a la política chilena. No lo interrumpo más, don Fernando. No, a mí me llamó eso la atención porque eh, los gobiernos de coalición históricamente son, y lo sabemos los periodistas, Ale, tú vas a concordar conmigo, digamos, sabemos un montón de cosas bajo cuerda que se conversan y que nunca salen públicamente después de los cambios de gabinete, cuando los partidos no se sienten que fueron bien representados en el nuevo gabinete. Ya sea porque les dieron efectivamente más posiciones, pero se los dieron en ministerios de menor talaje, o porque sacaron a personas de ministerios clave y los cambiaron por qué, subsecretarías como tú estabas diciendo. Eso siempre se ha discutido, siempre se ha hablado, suena muy penca, la verdad, y suena muy pequeño esa discusión, pero se ha hecho siempre después de, de los cambios de gabinete. Y a mí me sorprendió aquí que probablemente en términos estrictos el más afectado de todo fue el PC. Y Está, el presidente Boric había hecho pero un lote de grandes halagos a lo que era la coalición y sobre todo lo que era los partidos tradicionales apoyando todo esto. Y después uno hubiese esperado, si que esto hubiese pasado en cualquier momento anterior, hubiese esperado, bueno, que alguien iba a salir de ahí y decir algo. No, nadie dijo nada, todo fue aceptado, parece, y desde ese punto de vista, para serte franco, no sé si es que eso marca una expresión de madurez en términos de la coalición, de que no tienes que estar alegando por cada una de las cosas y las situaciones pueden darse a veces en determinadas situaciones incluso desequilibradas, si es que se necesita, o, bueno, hay un cuchillo que está guardado que en algún momento dado va a aparecer. tengo una hipótesis alternativa y A que ver. tiene que ver básicamente con la incomodidad de buena parte de la militancia del PC con los rumbos que está tomando el gobierno. Y creo que para esa militancia estar fuera del gobierno es más cómodo que ser parte de decisiones que van a tener que venir, que probablemente no van a ser del agrado del PC. Mejor tener casi dos patitas afuera que tener que comerse sapo gigantesco. Ahora, si eso que tú estás diciendo, Ale, es real, entonces cuajan
aparentemente los deseos del gobierno en la composición de la nueva fisonomía del gabinete en términos de los partidos que lo componen y si tú quieres, el aumento de volumen de lo que podríamos llamar exconcertación, calza con los que salen y que no ven y dicen, mira, que mejor metan las patas solos y no tengan que meternos a nosotros en el asunto. Claro, porque al final el PC paga un costo muy caro con los suyos, al ser parte de políticas que puede decir, bueno, nosotros no tuvimos poder de decisión en eso, en esa línea. Creo que puede ser. Sí, pero yo creo que las Pero bases eso del da- PC, esto sí que esto es un chirolazo, porque uno tiene amigos, pero así como contacto con las bases, no las tengo. Además que eso era cuando vivía en el norte y todo, pero yo tendería a pensar que las bases del PC deben estar contentas con la dupla Camilo Vallejo y Janet Jara, que además tienen en el fondo como harta visibilidad, si tú eres Claro, por PC eso, pensando. con eso basta, diría yo. Ah, No, pero eso me sí. parece bien. Eso me parece bien en términos de, si tú quieres, llamémoslo así, y perdona que lo caricaturice un poco, sí, eso me parece bien en un ambiente de, tú quieres, madurez intrínseca de la política chilena. Pero la política chilena, todos nosotros lo sabemos y lo conocemos, que cuando hay cambios de gabinete y se producen grandes desequilibrios entre los partidos que componen, hay pataleta al tiro. Y aquí no hubo Claro, pataleta. pública o privada, hay. Hay pataleta, Y se público siente, privada claro. hay. Y Claro, aquí está en no el hubo manual. pataleta y yo Está en el manual. yo solamente hago notar que hubo uno de los partidos más importantes que tiene la izquierda en este país, que pierde 3 figuras bien importantes, no recibe ninguna y no hay pataleta. Y la pregunta es, a ver, esto se conversó, se aprobó, se habló antes para que fuera de esta manera, porque ni siquiera los propios ministros comunistas que quedan en el gobierno, ni Camila Vallejo, ni la Janet. ni la Janet Jara, por ejemplo, han planteado ninguna cosa, ninguna arqueoceja siquiera. Entonces yo tiendo a pensar que o hay una madurez enorme por parte del PC diciendo, sabe que démosle al presidente todas las herramientas que él considere que debe tener en este asunto, y si significa achicarnos a nosotros para darle mayor expresión al socialismo democrático, a la exconcertación, bingo, no estamos nosotros para poner frontera, o, bueno, se van para atrás a ver qué es lo que pasa y cómo viene la cosa. El PC, y tú lo sabes mejor que nadie, no acostumbra a hacer sus declaraciones respecto de lo que siente inmediatamente después del suceso. Se espera, conversan y salen un ratito después. Sí, el PC es un elefante así paquidérmico. Y por eso no lo votan, pero por eso no avanza rápido. De alguna manera va a ser la metáfora. ¿Sabes qué? Déjame, yo creo que tiene varias cosas, yo tengo aquí varias cosas notadas y también me quiero ir de tesis especulativas, así esas medias callampas, pero es para jugar nomás. Pero antes de eso, más profunda, en el tema de los partidos, la contraposición me surge al tiro con el Partido Liberal. Yo, mira, lo voy a decir así amorosamente, a mí Vlado Mirosevic me cae la raja, súper bien, lo encuentro bueno, tenemos, obviamente, considero lejano en términos ideológicos, pero súper bien y todo lo que... Pero el Partido Liberal, no Vlado, pero lo digo Vlado porque él es líder, digamos, por él existe el Partido Liberal, digamos, para ser muy claro. Y es presidente de la Cámara, o sea, y es presidente de la Cámara. Claro, hablemos por los votos de... entonces como que allá y los votos, todos los votos que llegaron para que Vlado fuera y eso le da una figuración al Partido Liberal y le permite a su única figura relevante. Entonces, esta pataleta que hicieron, más allá de las razones, no tengo una opinión acabada respecto a la salida del ministro de Obras Públicas, de hecho más bien tengo como claroscuro, algunas cosas positivas, algunas cosas negativas, no puedo opinar, así con base fundada. Pero la pataleta que han hecho, o sea, el Partido Liberal tiene 4 concejales en Chile. 4 concejales, ¿ya? De 3.000, ¿ya? Tiene Claro, porque además el punto de ellos no es que saquen a un excelente ministro, el punto de ellos es que no les dieron otro. Claro.
¿cachai? Claro, no están Entonces, defendiendo al ministro sí, per sí. se, claro. Entonces, no sé, yo digo así humildemente, una pastillita de Ubicatex para pegarse del cacho, porque además, insisto, hay compensaciones, no es. Entonces, eso además es medio lamentable, bueno, y pone, sí, más allá del matiz súper relevante, que probablemente es el más relevante, que el que hace Paulsen respecto al tema del rol del PC, hace que haya estos ruiditos chicos que uno dice, oye, estamos en un momento mucho más crítico. Y aquí voy a un poco a no una tesis especulativa, una interpretación sencillamente, y es que yo creo que si uno mira el cambio de gabinete, yo difiero de Alberto, yo creo que es medio, bueno, no, pero en eso no difiero. Es decepcionante. Si uno pensaba, mira, ahora vamos a hacer un cambio porque habían dicho, el tema de cambiar la gestión es bien decepcionante. O sea, cambian relaciones exteriores que por alguna cosa extraña se empezó a enturbiar desde el primer día y no terminó tan turbio que tuvieron que sacarlos a todos. Y hasta la Jimena Fuentes, que tenía ganas de llegar a canciller, se fueron todos cascando. Así como, ya, no quiero saber más de esos hueones. Eso fue, yo creo, la toma de decisión del presidente. Lo del MOP, ok, una cosa, y tres ministerios que, con todo el cariño, ¿no? Pero no pueden ser más cornetas, digamos. O sea, los tres más cornetas. Cultura. Cultura, deporte, ciencia. O sea, no puede ser más cornetas. Entonces, lo que decimos que, ahora, eso es una apuesta. Uno puede decir, bueno, entonces estamos de acuerdo con la gestión y eso es. Puede ser, yo lo respeto. Pero en realidad, lo relevante, lo decía ayer también, no es tanto lo que aparece en la cadena nacional con la historia de las sillas, los cambios, sino es lo que pasa con el comunicado de prensa inmediatamente después, que es el anuncio de los 15 subsecretarios que cambian. Y eso es lo que yo creo que es clave, y fíjate que yo creo que hay que darle una vuelta, porque ¿qué es lo que se hace? Se cambia la correlación de fuerza. De los 38, 39 subsecretarías que existen, eran 23 de Apruebo Dignidad, 4 del socialismo democrático, PSPPD. 23, 4. O sea, una distancia 6 veces. Y cambia, bajan de 23 a 17 y suben de 4 a 10. Quedan 17 a 10. Ya es otra cosa. Por lo tanto, lo dijo Titelman en una entrevista, o sea, ahora ya es, todavía no madura como una pura coalición, habrá que esperar qué pasa el 7 de mayo, pero ya están las condiciones para que sea, con todos los bemoles del mundo, una coalición de gobierno. Y eso es otro momento político que no nace en este cambio, sino que en la práctica ya nació el 4 de septiembre del año pasado con la derrota del plebiscito. Y 6 meses después lo que se hace, a mi juicio, o sea, la tesis corneta, cristaliza en un cambio, en un movimiento donde uno debiera aceptar, cercano al gobierno, menos cercano, lejano, que efectivamente se termina de consolidar lo que va a ser de aquí al final del mandato esta coalición amplia, mucho más cercana a la nueva mayoría, no voy a decir la concertación, a la nueva mayoría, y así las inhibiciones que tuvieron. El que está más cercana a la ex concertación que a la nueva mayoría. Bueno, también. En la nueva mayoría el PC tenía más presencia, o sea, el PC disminuye y las como fuerzas extraconcertacionistas disminuyen y entran las fuerzas concertacionistas clásicas, no son nuevos grupos, o sea, más clásico que Jaime de Aguirre. Ya, pero está ahí Ya. mencionando Mira, un caso súper puntual. pero son los símbolos que se. A mí me parece que no es irrelevante que hayan cambiado ciencias, deporte y cultura, porque marca una impronta de lo que van a ser las celebraciones de los 50 años, y probablemente creo que lo que queda de gobierno va a ir más por esto que le ha resultado muy bien a Boric, que es lo simbólico, un cierto intento de conectar con la alegría, con la fiesta, con el deporte, con la cultura. Va a salir por ejemplo, uno de los momentos que a mí me parece que puede ser crítico, que puede salir mal, o digamos, es un arma de doble filo, que son los 50 años. ¿Cómo vas a pasar por el hito de los 50 años? Cambiar esos 3 ministerios, a mí me parece que puede haber un diseño ahí, en esos 3 ministerios que podemos decir que son Kuma, pero creo que cuando no vas a hacer una reforma estructural, cuando está en duda si vas a poder hacer algo sustantivo en educación, en trabajo y en salud, bueno, entonces apostemos a lo simbólico, y para eso son claves ministerios que
que traen pura buena prensa. Mm. Pero concuerdan con el tema de que en realidad lo que hay efectivamente es la ratificación de un giro que yo creo que es inevitable, ¿ah? Yo de hecho planteo mucho esto. Creo que, por supuesto, en política nada es inevitable, pero digamos, en un marco de racionalidad, o sea, hay un destino que quedó sellado el 4 de septiembre, que de verdad quedó sellado, y una primera intento de salvar los muebles en un gobierno que no tiene otra alternativa, a mi juicio, de que estar todo el rato un poco para atrás. No implica que no pueda hacer buenas cosas, son cosas distintas. Lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista ideológico y programático, está Chile en un momento de reflujo más conservador, mucho más intenso, y donde en realidad es muy poco lo que tú puedes hacer en posiciones políticas, por ejemplo, de gobierno. Y por eso yo creo que lo que hace es salvar los muebles. Yo fíjate que no lo resiento, no lo resiento desde el punto de vista de decir, oye, pero mira lo que hicieron, están regalando. Yo Así no como lo que resiento si pudiera saber cuál es el velador que estamos salvando. Muéstrame el velador, ¿qué estáis salvando? Y si no Gobernabilidad. no se salva nada, Gobernabilidad. Gobernabilidad. bueno, Eso, ya yo creo que... pasemos a, claro. Yo tengo la impresión de que aquí hay ciertas cosas que probablemente vamos a ver de una forma totalmente distinta a lo que hemos visto eh, últimamente en algunos ministerios. Por ejemplo, yo aquí, por cierto, no tengo ningún tipo de neutralidad para hablar de Jaime Aguirre. Jaime Aguirre no solamente es íntimo amigo mío, sino que además fue mi jefe en Chilevisión, fue mi jefe en Televisión Nacional. Y Jaime, si es que hay algo que tiene, es, llamémoslo así, es que para bien o para mal, da lo mismo, pero él es una persona que básicamente percibe o persigue eficacia en la pega. Por ejemplo, una persona que sacó de los últimos lugares a Televisión Nacional y a Chilevisión y los puso en el primer lugar, lo hizo rompiendo cualquier cantidad de moldes televisivos, montones, en un montón de variaciones. Y creo que desde ese punto de vista Jaime es una persona que mueve el piso, no es un tipo que pone, qué sé yo, que cambia el color de las cortinas. No, es un gallo que mueve el piso. Y eso lo vamos a ver rapidito. Y si es que no puede hacerlo, lo vamos a ver salir muy rapidito voluntariamente también. Porque él muestra obras. Es una de las primeras personas que yo conozco que generó expectativas muy rápidas de pasar del último lugar, tanto en Televisión Nacional como en Chilevisión, al primero, haciendo cambios radicales y eficaces en la pantalla, lo que era bastante difícil de hacer en esa época porque todos básicamente hacían lo mismo. Desde ese punto de vista, cierto que eso funciona, es un canal de televisión, no es toda la cultura, pero a mí no me extrañaría que viéramos posiciones en el Ministerio de la Cultura, para decirle, como se refirió la Alejandra, bastante, yo te diría, bastante inéditas respecto de cómo los ministerios de la cultura han funcionado hasta ahora, que es básicamente dando una cierta cantidad de plata para que se hagan películas y no, yo tengo la impresión de que va a haber un movimiento porque Jaime provoca movimientos, los hace, y si no le gustan, se va. Y no tiene ningún problema en plantear ese asunto. Así es que ahí yo creo que hay y concuerdo con la Ale, en que buena parte de muchas de estas cosas tienen un efecto simbólico. Y tienen un efecto simbólico y probablemente en el ámbito cultural el simbolismo está mucho más de la mano de uno porque vivimos simbólicamente la cultura. Y la cultura no necesariamente significa, qué sé yo, el Festival de Viña o algún tipo, o el rodeo, no. Tiene que ver con un montón de cosas que hablan de la cotidianidad de nuestro trabajo, nuestras cosas, y eso hasta ahora, yo tengo la impresión, y puedo estar equivocado, pero yo tengo la impresión de que los ministerios de cultura, los ministerios de ciencia, como tú dijiste muy bien, Ale,
el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencia y el Ministerio del Deporte en gran medida no han sido tremendamente relevantes y tremendamente conocidos por la propia inacción de quienes han estado a cargo de eso. Y desde ese punto de vista, si es que hay algo que tiene Jaime Aguirre que yo puedo reconocer, pero en cualquier momento, es que es un tipo que no le gusta el statu quo. Si llega a un lugar, lo va a remecer. Y eso estoy esperando para verlo. Bueno, si sumamos a eso el hecho de que Jaime de Aguirre es uno de los artífices de la campaña del no y que constructor de ese relato, un relato que funcionó en ese minuto, a mí me da la impresión de que hay un deseo de escribir un relato épico que enganche, digamos, que le dé un sentido a este gobierno, pero sobre todo un sentido más allá al progresismo, con mira a los 50 años y esa evaluación que va a ser inevitable. No sé si basta la acción de Jaime de Aguirre, pero me parece Sí, que sí hay un estoy de intento acuerdo. de poner ese sello y que, bueno, lo hemos conversado. Patricio Fernández, sabemos, era el candidato para ocupar ese cargo y yo creo que va a haber una alianza muy, muy estrecha entre Jaime de Aguirre y Pato Fernández, que está precisamente encargado de coordinar todas las actividades por los 50 años del golpe. Así que yo creo que va a haber un despliegue, o por lo menos es la voluntad del gobierno hacer un despliegue ahí, que es donde sí puede hacer cosas, y una mayor inhibición en otros dos escenarios donde no puede hacer mucho, que son el Congreso y las leyes, digamos, de cambios profundos que se propusieron y que probablemente hay un tirador de toalla anticipado. Sí, ahora, está buena la conversación y discusión particular, pero vuelvo a insistir, digamos, o sea, independiente si uno lo conoce mucho, poquito, nada, y la valoración que tenga, cualquiera de nosotros tres, yo sin conocer en este caso, Jaime Aguirre, es justamente una figura también que marca, de hecho, es súper bueno el ejemplo, porque marca una persona que era, pero absolutamente improbable que pudiera estar en el gobierno del joven Gabriel Boric hace un año atrás, por 500 razones, incluso respetándolo, pero respetándolo con la distancia, decir, bueno, perfecto, incluso hasta podemos honrar ese pasado, etcétera, y nada. Y entonces la llegada de él, insisto, me parece que el movimiento se da de manera mucho más invisible pero consistente a nivel de subsecretaría, porque ahí sí hay mucho más aparato del Estado, más allá de que los subsecretarios sean temas de analistas políticos y de la gente que ve cosas raras como la Cosa Nostra, y no de la mayoría de la población, que pasan 4 años los subsecretarios ni los conocen. Yo creo que ahí se da. Jaime Aguirre podría ser un poquito como punta del iceberg de esto. Yo no, ojo, que en esta pasada no me interesa calificar, de hecho, lo hago exprofeso, que no lo califico, podría tener una calificación de carácter más político, porque lo que quiero tratar de entender es el movimiento tectónico de este tiempo. Y entonces, ese movimiento que de alguna manera cruje el 4 de septiembre, que ya deja marcadas cosas, 6 meses después, no de inmediato, por supuesto hay un primer crack que hace un cambio obvio, natural, y 6 meses después continúa en esa senda, pero más marca en esa senda, y esta es la parte sí lamentable, creo yo, tesis Corneta 2, es la profunda debilidad estructural del gobierno para recuperar la agenda. Y la verdad que no veo mucho cómo eso puede suceder, ¿cachai? Puede quedarse en cosas particulares. Por eso es bueno concatenarlo con el tema del fracaso en la reforma tributaria. O sea, ¿a qué te anclas? Entrevistaron en estos días, porque se cumplió un año, casi todos los medios tuvieron su propia exclusiva con el presidente. ¿Qué es lo que nos relata el presidente? ¿A qué nos convoca? La gente que nos está escuchando, muchos de ellos que votaron por Vox, que están de acuerdo con el gobierno, defínanme en 3 conceptos. ¿Cuál es la promesa de este gobierno para los próximos 3 años? ¿La sabemos? ¿La podríamos decir? ¿Podríamos ir al vecino y decirle en 2 minutos por qué estamos gobernando? Y eso, nuevamente lo hemos dicho el año pasado varias veces, como la falta de relato, de foco. Entonces, te vas quedando más sin armas. Y fíjate que insisto, no solo por culpa del gobierno, sino porque hay un reflujo estructural que es mucho más profundo, que vamos a ver si el 7 de mayo lo revierte un poco, o por el contrario, lo consolida en un proceso que puede ser todo lo que pasa este año muy zombie. Muy zombie. Y eso, insisto, prefiero entenderlo más que resentirlo. Eso era más bien mi tesis, digamos, que traía para
esta jornada. Pero Yo creo que fíjate que hay procesos políticos que pasan por tiempos que son bien interesantes, si tú quieres. No estoy hablando solamente de gobierno, estoy hablando en general de toda la lógica política. Pasan donde tú tienes, por ejemplo, un fenómeno que hoy día lo estamos viendo, que es el fenómeno de lo que coloquialmente o incluso en forma denigrante apuntan con el dedo y los llaman conversos, que son los cambios de de casa, chaqueta. los cambios de chaqueta, los cambios de visión, los cambios de ideas. Yo encuentro que el cambio de ideas es perfectamente legítimo. Nadie podría decir, oye, tú tienes que mantener inclaudicablemente todas las ideas que siempre propusiste y no puedes nunca cambiar. No, uno está todo el tiempo evaluando, etcétera. Pero hay determinados momentos en que tú encuentras que en un mismo espacio de tiempo se te producen rápidamente cambios bastante importantes. Y yo creo que estamos viendo eso en la formación de nuevos partidos, con personas que hasta hace muy poco eran personas que estaban en otros lados. Hay hitos de esta situación en algunos de los líderes más importantes de distintos grupos políticos hoy día. El hecho de que Banken haya sido mirista, el hecho de que tú tengas a Óscar Guillermo Garretón, que yo lo quiero una barbaridad, pero que en un momento dado era una de las personas más importantes dentro de la Unidad Popular y que hoy día es una persona que mira todo ese mundo con algo de desplazamiento. El único que yo me acuerdo que vino del otro lado, que fue muy altamente importante en la derecha y que ahora pasa a la izquierda, es Pancho Vidal. Que fue parte del Partido Nacional en un momento dado muy importante. Pero hoy día estamos en un flujo de gente que está buscando horizonte en otros lados y tú vas a encontrar que van a haber muchos cambios en ese sentido. Lo estamos viendo también en lo que pasa en el Partido de la Gente. Lo estamos viendo en algunas de las personas que no dudan un segundo en ausentarse para no votar y sacarle votos a la coalición que formaron y ayudaron a formar. Y eso, tú dices, a ver, ese flujo de personas que no son, qué sé yo, absolutamente cómplices ad eternum de una idea ideológica y que están en el proceso de cambio. Esos procesos de cambio ideológico son típicamente procesos donde tú ves mucha incoherencia, ves mucha situación que te cuesta explicarla, porque estás en un trance. Está lleno de personas hoy día que yo me acuerdo cuando yo estaba en la revista Análisis, probablemente tú te acordáis también, Ale, en tu que tú los mirabas porque eran los voceros de las posiciones totalmente contrarias a las que están hoy día. Y sin embargo, eso está pasando, está habiendo una metamorfosis en términos partidarios, pero además en términos de ideológicos. Y eso no le hemos dado el suficiente tiempo porque todavía como que consideramos, mira, esta es la izquierda, esta es la derecha, esta es la centro derecha, esta es la centro izquierda. No, ahí hay una combinación de personas que estaban aquí, que estaban allá, que fueron del UP y que ahora son de derecha, o casi de derecha, que fueron demócratas cristianas y que hoy día armaron otros partidos, algunos más a la izquierda, otros más a la derecha, y que ese fenómeno, esa fluidez ideológica todavía no decanta para que podamos saber cómo va a ser apoyada las ideas que se presenten en las próximas elecciones o en el próximo plebiscito. No sabemos exactamente lo que va a estar en ese entonces. Bueno, pero creo que también ha pasado un poco de vaciamiento del ímpetu político valga la redundancia, de las fuerzas políticas. Están en para mi gusto, en un círculo vicioso de adecuar las posturas políticas a lo que dice la encuesta, y la encuesta también es un reflejo de lo que van planteando los partidos políticos. O sea, yo no veo a nadie dispuesto a perder, y yo creo que no hay buena política cuando tú no estás dispuesto a perder, porque las transformaciones o
o generar, crear mayorías parte en algún momento siendo minoría. En algún momento tú tienes que decir, bueno, esto es lo que yo planteo para la sociedad y voy convenciendo o no convenzo finalmente y renuncio a la idea, pero no puede estar la idea constantemente adecuándose a lo que la gente quiere, que es una retroalimentación de lo que tú le has dicho. Entonces es como estar metido en una ameba, que todos los días va cambiando de color según el estímulo de la encuesta CADEM. Y no veo a nadie, a ningún partido, muy consistentemente saliendo de esa lógica. Claro, porque además, frente a eso, lo que está al alza es, digamos, el político populista. Y entonces es, Claro, porque además hay una cosa, y claro, yo escuchaba, o sea, yo tengo una diferencia que tiene que ver con un tema de creer o no creer, a propósito de lo que decía Fernando, no tanto en realidad en las transformaciones de gente que tenía una posición política hace 30 o 40 años y que la ha ido mutando, sino estoy pensando más bien como en los acomodos del último tiempo y de mucho más rápido, porque una cosa, y ahí voy al tema de creer o no creer, es cuando tú crees que en realidad ese cambio de opinión es un cambio genuino, que tiene un fondo. Tú pensabas que en realidad lo mejor para la sociedad, para la comunidad, en tal ámbito, era esto, y de repente te diste cuenta que no, que era esto otro. Y eso está perfecto, es parte de la circularidad. Lo otro es que tú cambias posición porque tienes ahí un dispositivo que te dice cuáles son los temas en boga y por lo tanto ese es el tema número uno, cuánto marca esta, entonces apoyo esto, y eso es de alguna manera lo que vivimos. Yo no sé si en realidad ese es exactamente el problema que está en los entornos del gobierno, pero el gobierno y la política, fíjate, esa política está rodeado en sectores de la izquierda, en sectores de la derecha y sobre todo en sectores de la ciudadanía que no tienen una identificación ni con la izquierda ni con la derecha, no tienen identificación política, de seguir ese tipo de liderazgo. Y eso, bueno, o sea, ya aquí lo hemos hablado 500 veces, pero sigue estando, sigue siendo. Y es un cálculo. O sea, Pamela Giles sale, la menciono a ella, pero hay 15 más, ya no es exclusividad de ella esta lógica. Pero la Pame sale del hemiciclo para no votar porque hace un cálculo, que además yo creo que se equivoca. Yo creo que ella se da cuenta que se equivoca, porque ahora se le hizo más difícil hablar del sexto retiro si no apoyó la posibilidad de la reforma tributaria. O sea, se los regaló a su adversario y se la van a cobrar, y yo creo que efectivamente el impulso del sexto retiro va a estar, por lo menos por parte de ella, más bajo. Pero es eso, o sea, es día a día, es ver la cuña, es pensar en el reel de TikTok y por supuesto después en la encuesta CADEM de cada semana. Y eso es degradación de la política, sí, seguro, sí, esto es... eso es pensar que la política es el resultado de lo que te dice el estratega comunicacional, cuando debiera ser al revés, ¿no? El estratega comunicacional debiera comunicar de la mejor manera o darte sugerencias de la mejor manera de comunicar tus intenciones, tus propuestas y tal, pero no al revés. O sea, cuando la política la están haciendo los comunicólogos, ¿no? Porque no todos son periodistas, entonces estamos en el Truman Show, no sé. Estamos en el Truman Show, sí, Truman Show. Claro. Oye, un par de cosas... Pero sí, déjame terminar con esta idea que yo te digo, ojo, porque cuando suceden estas situaciones que se dan en todos los países a veces y con distintas dimensiones, donde hay una pulsión general por cambiar de idea, y por adscribirse a nuevos conglomerados que reflejan tus nuevas ideas o tu nueva concepción. Cuando pasa todo eso y sucede, se te arma un poco una entelequia extraña, donde las personas que hasta hace un año te juraban lealtad absoluta, terminan votando en contra tuya. Y eso es una cosa que yo creo que hay que entenderla, que estamos pasando por eso. Estamos pasando por una desintegración de partidos que parecían anquilosados hasta la saciedad en la política chilena, que de repente se te empiezan a desmenuzar y forman otros conglomerados en forma absolutamente legítima, con otras ideas, y por lo tanto de pronto tú te encuentras con un montón de personas que teóricamente tú pensabas que podían pensar como tú y que ya no piensan como tú, y que arman otras instituciones. O tienes también personas, sin duda, y todos nosotros conocemos a varios de ellos y ellas, que son
personas que consideran que lo más importante que existe en política son ellos mismos. Sí. Y te arman toda la política buscando siempre el posicionamiento personal, donde entro, Hay dónde soy, mucho mismo. Ah, claro. mucho mismo, dónde Mismo. puedo ser yo, dónde puedo aparecer yo siendo él o la clave para la decisión que se tomó. Y eso está llenito en estos momentos. Pero ¿sabéis qué? No es culpa solo de quienes hacen política, weón. No, pues yo no digo que es No, culpa de los que hacen política. Claro, pero es que esa reflexión, que es la reflexión súper rara, incómoda de hacer, es como, weón, si eso tiene que ver con la ciudadanía, ¿cachai? O sea, también hay un tema ahí de estructura de las sociedades contemporáneas, de la anomia, de todas las palabras complejas que queráis poner encima. Claro, pero también es cierto que puede estar la ciudadanía en este proceso, digamos, con el deseo de subir y bajar líderes o personajes que incidan en su vida a la velocidad de la luz, pero en algún momento alguien debe tener verdadera vocación política, digo yo, y tratar de convencer. Porque si la política fuera que me levanto en la mañana y le pregunto a la gente de qué estado de ánimo está, y según eso yo adecuo lo que voy a decir y lo cambio al mediodía porque entonces pasó algo, una nube, y la gente cambió de opinión y en la tarde piensa otra cosa, y estoy siempre adecuándome a lo que la gente dice. Tienes toda la razón, Ale, que... tienes toda la razón, pero fíjate tú en la situación en que se está. La situación en que se está, eso que tú estás diciendo, yo lo compro absolutamente. Pero nosotros estamos en una situación que tiene una diferencia brutal. Mira tú, estamos en una situación donde 3 votos te pueden hacer la diferencia entre tener o tener ley. Y por lo tanto, esas 3 personas que se restan pasan a ser trascendentales. Pasan a tener un plus en términos de su peso político relativo para esa situación enorme. Y ellos y ellas saben perfectamente eso. Y como estamos en movimientos de si tú quieres, cambios, ajustes y todo lo demás, bueno, es casi justificado de que a las personas vas a tener que ir ¿cómo tú garantizas que lo que te están diciendo es cierto a la hora de la votación? Si es que tú ves de pronto... Ahí yo creo que... con 2 votos, 3 votos cambian las cosas. Este no es un gobierno parlamentario, porque si tuviéramos un sistema parlamentario, claro, se te desarma la mayoría que tenías y tienes que votar al gobierno, tienes que armar otro. Pero estamos en un sistema hiperpresidencialista donde uno supone que hay herramientas para usar y que se han usado en el pasado, digamos, para mantener a la gente en línea o que pague el costo de no mantenerse en línea, digamos, porque es otro modelo, este es otro modelo político, pero que se está comportando como si fuera el más líquido de los sistemas parlamentarios, así como tienes mayoría en la mañana, tienes un gobierno, no lo tienes en la tarde, tienes que transformar, pero eso significaría cambiar al jefe de gobierno y digamos, pero este es el híbrido que no calza lo que está pasando con el sistema político que hay. Lo que pasa es que cuando las decisiones trascendentales en votaciones congresales se determinan por muy pocos votos, cada uno de esos votos pasa a tener un valor trascendental a la hora de tomar lo la decisión. de antemano, y en eso consiste. Bueno, eso es lo que el gobierno creía que lo sabía de antemano, y resulta que tú te das cuenta que perdieron. Y te perdieron, claro. ¿por qué? Porque las personas yo creo que todavía no se han respondido todas las preguntas de por qué se perdieron. Creo que no basta decir la derecha maldita. Pero yo le creo a la Analía Uriarte y a Mario Marcel cuando dicen que ellos creían que los votos estaban. Bueno, pero Analía, que entiendo que ese día no estaba en el Congreso. No, está bien, pero entre otras cosas, eso no significa que no crea que los votos estaban, que pueden haber hablado. Lo que pasa es que estamos asistiendo a una de esas situaciones en la política electoral, en términos de Congreso, en la política democrática clásica. Estamos asistiendo a una de esas cosas donde tú ves a un grupo que está creciendo, probablemente ya no son 3, que pueden ser más, que empiezan a mirar las distintas instancias de votación
de acuerdo a cómo voy en la parada. Y Y claro, eso, Daniel, y eso pero es súper peligroso para un gobierno. parlamentario, o sea, Lorenzini era un clásico. Lorenzini ajustaba su política según a quién le podía sacar más y le funcionaba bastante bien y era uno y rentabilizaba mucho su voto. Pero hay alguien desde el Ejecutivo que sabe que existe Lorenzini. Pamela Giles se sabe que existe desde antes, digamos, no es que se volvió díscola hoy día, se sabía desde antes. Entonces, ahí a mí me parece que falta dar cuenta de cuál fue el recorrido de esa gestión política. Porque uno puede decir, sí, te creo que vas a votar por mí y me voy para la casa. Bueno, esa es una buena manera de plantearlo. ¿Qué te daba seguridad para decir que tú creías que estaban los votos y después te Claro. encuentras con que bastaban que 3 personas se salieran y no estaban? Claro, pero ahí es donde lo que me surge es la reflexión más estructural, porque decía la Ale que claro, estamos en un régimen súper presidencialista, el sistema político es súper presidencialista, es decir, súper vertical. Bueno, ¿y cómo es el sistema social? Súper atomizado y además muy horizontal, no en un sentido virtuoso, pero muy horizontal, es decir, tan horizontal que yo agarro mi celular, conecto y transmito. Y podrían verme más gente que, bueno, de hecho este podcast hace eso, digamos, transmite a través de un celular y lo ve más gente que algunos programas de televisión que tengan 2 o 3 puntos. O sea, y entonces eso hace que en esa sociedad contemporánea, atomizada, etcétera, y en una, bueno, entonces no conversa, esa es parte de la complejidad, yo creo, que no conversa el sistema político estructuralmente con los sistemas sociales. Esa es, a mi juicio, la complejidad de la discusión constitucional que estamos viviendo ahora, que se está haciendo por el fracaso de una nueva forma, por las razones que sean, no entramos en discusiones, no nos peleemos, no hablemos de política, pero fracasó, y entonces, ok, lo vamos a hacer al modelo antiguo, ¿ya? Entonces lo estamos haciendo así, presidencialista, por supuesto que lo eligieron los parlamentarios, pero digamos en esa lógica. Entonces la pregunta es si esto va a ser capaz de responder a este tipo de sociedad que está en otro... Pero mira, Darío, yo creo que no hay nada más peligroso para un gobierno, no importa del signo que sea, que ir a conversar con los parlamentarios, que se convenzan de que tienen los votos para apoyar una determinada cosa y se den cuenta después que no los tienen. Tú quedas en una zona de anomia, porque toda la situación del Parlamento, en todos los parlamentos del mundo, tiene esta vinculación dialogante entre el gobierno y los parlamentarios, que es al final es una relación de confianza. ¿Tú crees o no crees? ¿Tú esperas o no esperas que lo que te dijeron fuera cierto o van a cambiar en 24 horas y no van a ir? Y por las razones, pues. Cuando esa cosa te pasa por primera vez o te amenaza con pasar todo el tiempo, tú te quedas en una situación extraordinariamente incómoda, porque ¿quién te está diciendo la verdad? Bueno, la pregunta sería, ¿hasta qué hora? ¿Hasta qué hora te dijeron la verdad? Porque supongamos, la chiquilla en el altar puede creer que el marido, supuesto marido, va a llegar, pero ¿cuándo fue la última vez que habló con el novio? ¿Cuando venía a la iglesia o hace 3 días? Porque el chiquillo se puede haber ido a la despedida soltera, no supe nunca más. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo se marcó a la gente ahí? ¿Dónde Claro, está la lo que pasa marca? es que- No, pero pero es que- hay una forma Que hubo un clásica de hacerlo. incidente, un episodio. Tú Entonces, conversas con la forma, es una forma clásica, tú conversas con los distintos parlamentarios que te parecen son parte de tu sector o que y se podrían estar hizo, aliados, y se hizo. y lo preguntas y tú tienes ahí que optar entre creerle o no creerle, y la forma de decidir es yo lo que yo básicamente... conozco es que tú no crees hasta el minuto de la votación, tú los estás No, marcando. pero No, es que, no, no. pero Tú si el crees. Y hubo ejemplo que un hace, incidente aquí, hubo un incidente que la chiquilla se peleó con el ministro, lo que sea. ¿Hubo seguimiento de la chiquilla después de si iba a mantener su voto? pero es que, bueno, pero es que llegamos a eso, ese es el punto. Pero es que O sea, siempre hacía así, Darío. no, eso justamente No, lo que yo creo que no ha sido así, No. porque en el fondo, o sea, porque además ni un político, por las suyas que bueno, vaya, sí que entiende, yo he visto cosas más rascas que esta, perdóname. Este no es el primer rasquerío. no te lo puedo, Pero, ya,
No, rasca sí, pero esto es rasca por lo Rasca chico. mucho más rasca, así como está pendiente el nombramiento de mi Eso, hijo, no, pues que a eso voy. rasca, Eso es delincuencial, pero no es rasca. rasca. Hasta que tú no le das le aseguras el nombramiento, ya, Eso no es es rasca. rasca, a mi juicio. Desde la perspectiva del padrino, eso no es rasca. Porque en el fondo tiene que ver con el poder. Pues, o sea, voy a parafrasear a Mirko, que está en los cielos, que diría, bueno, pues si eso se trata del poder, pues el Ya, de caquito eso aquí, se el trata caquito también. allá. Con la chiquilla se peleó con el ministro, entonces tú la llamas Eso no y es te rasca. aseguras. Sí, ¿Por qué no es? no, eso Es es rasca, eso es rasca. rasca, o el otro también es rasca. No, pues, lo Nadie otro es está pensando en delincuencial. el país. Nadie Ya, está pero para pensando. los efectos prácticos, aquí hay una enseñanza de que es muy difícil de aceptar para cualquier gobierno, que es que tú tienes un trámite burocrático acostumbrado de consultar, conversar con los parlamentarios, cómo miran determinada cosa. Pero el problema es que cuando te dicen una cosa y hacen otra, es como, qué sé yo, es una situación muy compleja porque te pone un signo de interrogación en la confianza. Y cuando te ponen un signo de interrogación en la confianza, en cualquier cosa que sea, cuando alguien muy amigo tuyo te estafa o te miente, es como ese proverbio que dice, pucha, lo que más lamento de tu mentira es que no te voy a volver a creer más. Y ese es un problema serio para los gobiernos. Los gobiernos tienen en la relación de diálogo que creer a ellos. La transgresión de la confianza significa un costo político. Sí, es cierto. Y Entonces ahí tendría que haber y cuando hay gente que dice una cosa y hace otra, te inunda al gobierno en este caso, te inunda un margen de inseguridad para saber, oye, lo que me están diciendo respecto a la próxima ley que estamos tramitando, ¿qué? ¿Es verdad o no? Depende si le cortaste la las cabeza mismas y le personas pusiste y los mismos norteamericana votos. a la entrada del pueblo. ¿Le cortaste la cabeza, la pusiste ahí? No. No. A mentir de nuevo. Espérate, no, pero espérate, mira la paradoja. No, déjame decir. No, si pagó un costo la diputada agredida, que le subieron el tono de voz. No estuve ahí, así que no lo sé, pero entiendo que es eso. Pagó un costo, po, y mira la paradoja. Por eso la política está así, como un lulito de caca para abajo. ¿Cuál fue el costo que pagó? Que el ministro de Educación, que 48 horas antes tenía prácticamente sellada su suerte de salir del gabinete, se quedó en el gabinete, porque el presidente no podía entregar la señal de, más encima ahora voy a sacar. O sea, ¿cachai? Una hace una jugada y hace fracasar la reforma tributaria, que ella claramente apoyaba, así cosa de ver cuáles son sus posiciones políticas, y entonces a contra, un ministro que había una cierta evaluación para que saliera, por las razones que sea, se queda. Fantástico. Empate, política, cada día más deprimida. Y después nos preguntamos por qué la gente, no sé qué, por la gente no se interesa. Pero el costo que le interesa a los políticos que les duele no es ese. El costo que les duele es no tienes más cupo. Hasta aquí llegó tu carrera. No vamos a votar por ti. Eso es lo que les duele. Lo demás. Pero eso, Ale, es para los políticos que están en el proceso electoral permanentemente. Para los gobiernos, el perder un proyecto de ley de la forma como se perdió es una cosa que no pueden recuperar. Sí, pero por eso digo, en el corto plazo. El presidente es el jefe de la coalición política y el presidente, el jefe de la coalición política, se tiene que asegurar de que estas personas sepan y que lo sepa todo el resto. Por eso hago la analogía brutal de digamos, lo que hacían en los tiempos predemocráticos, de cortar la cabeza al enemigo y ponerla a la entrada de la ciudad para que todos sepan que el costo de hacer esto es alto. Si no tiene un costo más que apernar al ministro por un rato, porque no sabemos, o sea, el ministro es tan insostenible que tampoco se va a apernar por mucho rato, pero ya lo apernaron un ratito. Pero la señora va a poder seguir siendo parte de esta coalición, va a poder seguir postulando cuando haya que distribuir los cupos de los partidos para apoyar al candidato. ¿Va a seguir? Entonces, si va a seguir, entonces el costo de salirse de la fila es cero. Es que tienen así el margen de voto en el Congreso. Es que en la Cámara de Diputados tienen así un margen, si no tienen juego. Si además es terrible. Si es terrible.
Bueno, por eso te estoy diciendo, cuando tú tienes 3 votos en este caso, 3 votos que definen todo, esos 3 votos son los tipos más poderosos y las tipas más poderosas que hay en el Congreso. Porque te pueden hacer la diferencia entre si hay o no hay ley. Y eso, ¿qué? ¿El gobierno que llora? ¿Los acusa de ser los 3 que dijeron una cosa y que después se fueron? ¿Cómo? El Si sentido ya del pasó. poder ejecutivo, que se llama poder ejecutivo, es porque hace cosas. Sí, pues. Ya, Y cuando las cosas que hace yo espero tienen que, que ser uno sancionadas. esperaría que este tipo de transgresiones al acuerdo político, al acuerdo de pertenecer o ser parte de una coalición, tenga un costo, y ese costo se lo puede cobrar el que hace cosas. Yo no sé si que Si no lo puede el hace, gobierno meterse en tratar de pasar cuenta en ese sentido. Lo que puede hacer, siempre lo han hecho. lo que puede hacer es, creo yo, lo que puede hacer es, primero, darse cuenta de quiénes son las personas en las cuales se puede confiar y cuáles no, en términos de lo que te dicen. Y segundo, bueno, hacer un trabajo de diálogo tanto con la oposición como con los propios cuadros para tener una potencia más alta a la hora de la próxima situación. Pero tú ya sabes con quién cuentas y con quién no cuentas en ese sentido. Tengo una invitación, esto es noticia en desarrollo, ¿eh? Va a ser interesante irlo analizando justamente por los efectos en las cosas, en los pequeños micro detalles y también obviamente en las grandes políticas y saber básicamente cómo lo va a hacer el gobierno para llevar adelante lo que define como agenda en los próximos tiempos, tanto con las precariedades en el Congreso como en las propias debilidades de un tiempo que no está para cosas muy osadas, parece. Cada uno opinará en su casa cómo lo ve. Yo les quiero hacer una invitación que quedó pendiente la semana pasada, que es una alianza. Yo estoy engrupido con este tema, así que lo meto así como los fenicios en todas partes, pero de verdad que es una invitación bien interesante, que es esta, la próxima semana se va a realizar en Antofagasta, este encuentro ciudadano regional, el próximo miércoles y jueves, 22 y 23 de marzo. Ese es el día del encuentro, de 9:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. La parte entretenida, vienen expositores súper buenos, internacionales, para hablar de experiencias de seguridad, pero que no tienen tanto el foco en lo represivo, sino más bien en la capacidad justamente de generar vínculos sociales. ¿Ya? Se los dejo ahí. Vienen expertos de Colombia, de Brasil, de México, de Uruguay, y hicimos una alianza con la Cosa Nostra. Por lo tanto, este encuentro se va a transmitir por streaming, por el canal de la Cosa Nostra, ¿ya? O sea, el próximo miércoles y jueves, ustedes se pueden conectar en cualquier rato y van a estar ahí transmitiendo esto directamente, así como tipo charlatet, desde Antofagasta, desde el aula magna, desde el auditorio Andrés Sabela, la Universidad Católica del Norte, se va a transmitir. Así que, pero si además quieren información, que les llegue información, se meten a, no sé si lo tengo por ahí, la www.onglacasona.cl, que son la ONG organizadora, y ahí puedes inscribirse para participar presencialmente. Si no se inscriben, igual va a estar transmitido por el canal YouTube de la Cosa Nostra, pero con eso les llega el programa antes por correo y toda la cosa. Así que ahí se los dejo para que lo anoten, y vamos a estar en Antofagasta y va a estar súper entretenido. Yo creo que va a abrir una discusión interesante, que en una de esas por aquí la abordamos también, ¿eh? Aportando a las políticas públicas, decimos humildemente. ¿Ah? Top. Ya. Chiquillo, yo le escribí por interno a Alberto cuando estaba y le dije, aquí por Zoom, le puse, y piolita así, avisa cuando te tienes que ir y yo te despido. Se fue. Y por supuesto, nos tiró la cadena. Se fue. De repente, se fue. Se fue. Así que eso. No Sí, se puede confiar en él porque se aleja antes de las votaciones. Sí. No, pero tenía... pero... ¿Qué? No. Dale, ¿qué? ¿Qué? Yo no soy monedita de oro. Se la vamos a cobrar. Se la vamos a cobrar. Eso sí, se la vamos a cobrar. Obvio. Se la vamos a cobrar en sangre. Otro asado más. La gente está preguntando si estaba planificado o no que transmitiéramos el cumpleaños de Paulsen. No estaba planificado, pero ahí está. No, y de hecho no lo he visto todavía. Ya. Bueno, hay como 15.000 personas que lo han visto, ¿eh? Ha sido un boom en el canal de la Cosa. Muchas gracias a todas las personas que lo vieron. En vez de estar hablando. Muchas gracias, porque me mandaron montones de mensajes a aquellos que tienen mi WhatsApp. Bacán.
Nos vemos el próximo martes. Un placer. Que estén bien. Chau. Chao, chao, chavales. Chao. Chao, Darío.